un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 30 de junio lo vamos a compartir con el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, con Agustín Romero, que es diputado del Partido Republicano, con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y con la secretaria general de Renovación Nacional, Catherine Martorell. Con ellos entonces, compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, este martes se vota sí o sí en el Senado la acusación constitucional contra el ex ministro Grau, ya sabemos eso. No hay manera de postergarlo ni nada por el estilo, lo decía recién el senador Matías Walker. Un dato, el fin de semana la encuesta Criteria da cuenta que el 71% de las personas encuestadas cree que las acusaciones constitucionales no resuelven los problemas de fondo. También una gran mayoría, 62%, dijo que las acusaciones constitucionales desvían al Congreso de los temas verdaderamente importantes. 45% considera que con frecuencia se presentan sin fundamento sólido. Bueno, pero eso es una encuesta, ¿no es cierto? La percepción ciudadana. Pero lo que pasa en el Congreso es otra cosa. Veamos, ya sabemos que el hecho de que el senador Osandón acompañe al presidente de la República en su visita al Mercosur, allá a Paraguay, baja el quórum, se van a necesitar 25 votos para que sea aprobado. Quisiera ponerlos en el escenario, en los dos escenarios, puesto que ustedes pueden expresar, ya que no son senadores, en el escenario que no se aprobara esta acusación constitucional. A ver, diputado Romero, usted que ha defendido acá muy fervientemente esta acusación constitucional y por supuesto votó a favor. ¿Qué pasaría políticamente si esto se rechaza, según usted, diputado? Hola, buenos días a todos los panelistas. Bueno, si se rechaza, tampoco se acaba el mundo. Nosotros nos enfocamos básicamente cuando nos sumamos dentro de todo a la iniciativa que partió el Partido Nacional Libertario, que es nuestro aliado natural. En esta acusación nosotros básicamente pusimos un tema político sobre la mesa, la responsabilidad de la conducción económica del ministro Grau y en el fondo el gobierno del presidente Boric en esta acusación constitucional, y por lo tanto nosotros esperábamos que los que nos sentimos parte de nuestro sector, los que luchamos por sacar al Frente Amplio, el Partido Comunista del gobierno, porque lo estaban haciendo mal, en definitiva los que vimos y los que padecimos las mentiras, digamos, en la última ley de presupuesto, fundamentalmente del ministro Grau, esperamos que tomemos la decisión correcta y hagamos responsable políticamente esos hechos, digamos. Pero políticamente coincide con lo que dijo el senador Osandón, que políticamente, dijo el senador Osandón, le hace mal al gobierno del presidente Kast. No, yo no comparto para nada eso. Me imagino que no lo comparte, digo, pero ¿qué le respondería? No, él tiene derecho a manifestar su opinión, por supuesto, pero esto no le hace mal al gobierno del presidente Kast, porque esto corre por cuerdas separadas. Nosotros ejercemos nuestra facultad de fiscalización como corresponde a un bloque político que creemos que tenemos que ser coherentes y consecuentes con lo que decimos y donde ponemos nuestro voto. Entonces, ahí es donde nosotros, por lo menos, hemos actuado siempre de la misma forma. Y por lo tanto, tampoco vemos que en esto se vaya a caer el mundo. Si yo aquí he sido súper claro, los que voten a favor darán cuenta a sus electores de su voto, los que voten en contra darán cuenta a los electores de su voto. O sea, esto es súper simple. Y una cosa bien importante, el 45% de la gente piensa que no tiene fundamento, que eso es más o menos 50 y 50, incluso menos de la cantidad de gente que piensa que a lo mejor han tenido fundamento. Y ahora yo comparto completamente que esto no le soluciona la vida a nadie, pero es parte de las facultades que tiene que fiscalizar la Cámara de Diputados. Si esto es inútil, si esto no sirve, si esto no funciona, deróguenlo, y por último la Cámara de Diputados se dedica a otras cosas. Pero el tema es que es claramente acá, cuando un grupo de diputados estima y que no es menor, ojo, esta acusación se ganó por bastante en la Cámara de Diputados, estima que esto corresponde a aplicar sanciones políticas. Bueno, tal vez no está tan
no está, digamos, tan descontextualizada esta acusación constitucional. Y muy por el contrario, nosotros creemos, y personalmente, los que trabajamos en el presupuesto, los que tuvimos la relación económica con el gobierno del presidente Boric, creemos que esto está plenamente justificado. A ver, Lautaro Carmona, la misma pregunta desde el punto de vista de las consecuencias políticas, tanto para el gobierno, para el país, para los partidos, para todo, ¿no? Recordar, ¿no es cierto?, que el senador Osandón, que como decimos, aceptó la invitación del presidente Kast, contrariamente al senador Mirosevic, que decidió quedarse justamente porque quería estar en la votación. Él dijo de todas maneras iba a votar en contra y que le hacía mal al gobierno, como decía yo recién, reitero, ¿no? Políticamente hablando, las consecuencias y en qué le daña o no le daña a la estabilidad o a los intereses del gobierno, de la ciudadanía. Bueno, primero, muy buenos días, Cecilia. Buenos días a los y la panelista. Creo que cada vez que empiezan a haber explicaciones sobre los fundamentos de la acusación constitucional, se politiza desde la perspectiva de la contingencia, de la coyuntura, de ver cómo se hace una diferencia con una posición un poco hostigosa y acosadora respecto a lo que fue la tarea del gobierno anterior. Lo digo desde el punto de vista político, todos estos conceptos. Y desde esa perspectiva, como se hace evidente, y lo hacen evidente incluso formulaciones como las que hace el propio senador Osandón, no se puede desentender que siendo en rigor quienes son parlamentarios y particularmente diputadas y diputados, en este caso se asocia al origen del sector y aparece como un tema del sector que gobierna. Y desde esa perspectiva, cuando al punto de vista formal no hay ni podría haber una relación entre el Ejecutivo y la representación parlamentaria, políticamente sí se puede asociar por la misma actitud de que muchas cosas también asume el gobierno. Creo que si uno sigue los argumentos de Osandón, debiera concluir que esta acusación constitucional no tiene fundamentos que la hagan viable en esa condición. Una cosa es tener una crítica al gobierno anterior, es tener una observación a un método, otra cosa es llegar a definir que esto es una inconstitucionalidad ex profeso que lleva, digamos, a que se tomen medidas de sanciones, incluyendo la separación de la actividad pública durante 5 años. Entonces, creo que ni ayuda al clima político que la ciudadanía espera, ni siquiera el sector que aparece a través de las distintas encuestas respaldando la gestión del gobierno en el porcentaje que sale, está de acuerdo con este tipo de iniciativa. Entonces, creo que va a tener un desgaste grande el gobierno. Podrán decir, bueno, nos hacemos cargo los diputados, digamos, tal. Esto no es más tremendo que votar en un sentido o en otro. Efectivamente podría mirarse así, si es que no estuviéramos en una situación donde todo se politiza desde el punto de vista de sector oficial como desde la oposición. Creo que es un error político que va a asumirlo a posterior, digamos, en el desgaste que insistentemente desde la mirada de la población tiene el actual ejercicio de gobierno. Catherine Martorell, buen día, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Catherine, estábamos hablando de la acusación constitucional, los dichos del senador Osandón, bueno, en fin, ya sabemos, y que se vota hoy. Quería preguntarle sobre los dichos del senador Longton, que se quejó este fin de semana por ese trato de derechita cobarde de parte de republicanos, que todo esto nació, ¿no es cierto?, a propósito de la decisión de parlamentarios de Chile Vamos de votar en contra de la acusación constitucional de los diputados, ¿no es cierto?, como por ejemplo el diputado Chalper.
siempre he creído que requiere más coraje ir contra la corriente y combatir el extremismo y radicalismo que quedarse en una posición cómoda, dijo el senador Lonton, que este tipo de confrontaciones no le hace un buen favor, o sea, le hace un flaco favor al presidente Kast, y que le molestaba esa especie de superioridad moral. Un concepto que ya la semana pasada en el primer café también lo decía el presidente del PPD, Agustín Romero. Ya vamos a hablar ya va a opinar también el presidente del PPD. Pero esto que se instaló dentro de del oficialismo a propósito de estas diferencias, las consecuencias políticas que le preguntaba a los otros panelistas, ¿no? Sobre en caso que sea rechazada o en el caso que sea aprobada. Bueno, la verdad es que yo no puedo más que coincidir con lo que ha planteado el diputado, ahora senador Andrés Lonton, respecto a que la verdadera valentía es tomar decisiones difíciles, poco populares, cuando la sociedad y Chile así lo necesita. Yo pienso que se requiere aprendizaje en el sentido de comprender que cuando uno ya deja de ser oposición y pasa a ser gobierno, tiene que tomar decisiones que son más complejas. Ya no funcionan solamente los eslogans, sino que se requiere tomar decisiones que hagan que al gobierno le vaya bien. Y cuando el gobierno tiene que aprobar hoy día una gran reforma, ¿cierto?, de reconstrucción nacional, cuando tiene muchos más proyectos en materia de seguridad, hay que pensar si este tipo de acciones que se adoptan realmente benefician o no benefician al gobierno. Y eso considerando también que más allá de la libertad de acción que resolvió Renovación Nacional en la Cámara de Diputados, es importante considerar informes en derecho constitucional como el que ha hecho Marisol Peña, una mujer que fue presidenta del Tribunal Constitucional y que a su vez es una persona que representa claramente, digamos, el sentir de nuestro sector. Catherine, pero ¿por qué le haría mal al gobierno si esto se aprobara y en el sentido de ahora que se está discutiendo esta mega reforma? ¿Cuál es la relación que hay que hacer ahí? ¿En qué le perjudicaría en ese proceso? Bueno, es evidente que esto a la oposición le complica, la une, y por lo tanto cuando uno requiere los votos de la oposición para poder sacar adelante un programa de gobierno y no existe claridad respecto a las infracciones constitucionales que ha cometido un ministro, más allá de que lo haya la cuestión es evidente, no hay nadie aquí que me imagino quiera discutir eso, pero ya no está en el ejercicio. Pero necesitan el acuerdo no necesitan en cantidad de votos el acuerdo de la oposición para aprobar esa mega reforma. Si es así, se puede ganar, ya lo han dicho reiteradas ocasiones, por un voto, si no es lo ideal. Pero se podría. Yo creo que la política es más que eso. Primero, hay que mirar las situaciones en las que están los distintos parlamentarios. Podríamos no tener todos los votos. Y por otro lado, tampoco creo que una reforma tan importante como esta, el ideal sea que sea aprobada por un voto. Porque si no, no tiene sustentabilidad en el tiempo. Y eso lo ha planteado la misma oposición. Por lo tanto, si la oposición volviera a ser gobierno, cuestión que puede ocurrir siempre, sobre todo en el último tiempo en nuestro país, donde hemos visto mucha alternancia, podría ocurrir que la misma reforma quede sin efecto después. Entonces, cuando uno quiere hacer cambios que sean sustentables para Chile, tiene que mirar un poco más allá que el escenario actual. A ver, Raúl Soto, presidente del PPD, diputado, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, muy buenos días. Que ya hemos, no es cierto, acá la semana pasada, en el primer café, hablado de este tema, uno teniendo en cuenta que hoy se vota finalmente, con pocas probabilidades, parece, de que sea aprobada por la cantidad de senadores, bueno, en fin, por el quórum que bajó a 25. Pero las consecuencias políticas, como decíamos, coincide con que esto le hace un daño al gobierno. ¿Y qué opinión tiene usted de la actitud del gobierno en esta circunstancia?
Sí, primero marcamos un poco la pauta, parece, con este retorno de la superioridad moral. Se Sí. enojó un poco el diputado Romero, pero parece que hartos dirigentes políticos, incluso de la derecha, comparten el análisis, ¿no? No estábamos tan equivocados. Esta actitud arrogante, un poquito altanera, de querer imponer verdades absolutas, sin ninguna posibilidad o espacio al diálogo, que ha vuelto un poco, yo creo que efectivamente le hace daño al propio gobierno. Una acusación constitucional que evidentemente tiene un carácter exclusivamente político, pero sin ningún sustento constitucional ni económico, y lo han dicho constitucionalistas y economistas de derecha, de izquierda, de centro. Y a esta altura yo creo que está suficientemente deslegitimada para que nadie pueda decir, hablando serio, digamos, que se trata de una acusación bien fundamentada y que sea por lo tanto viable, ¿no? Y desde esa perspectiva me parece bien que en el Senado se pueda hacer una reflexión más seria, más pausada, y que puedan incluso dirigentes de derecha rechazarla o dar Pero una ¿qué señal daño le haría al contrario, gobierno, ¿no? esto si no se aprueba y la actitud del gobierno que ha tenido en este proceso? ¿Cómo la calificaría? Bueno, yo creo que el daño es evidente desde la perspectiva de que las situaciones se van dando en función también de los contextos y los ambientes políticos que se van creando, ¿no? En este caso, cuando se están tramitando temas tan importantes como una reforma tributaria, cuando hay pendientes muchas materias todavía del programa de gobierno que no se han podido implementar, y cuando el gobierno tiene mayoría, pero mayoría muy frágil, que se puede caer por una decisión judicial, por una disputa personal o por muchas otras situaciones que son parte del quehacer político diario, ¿verdad? Yo creo que tiene que hacer una apuesta al gobierno por construir acuerdos más robustos, más transversales, que le den estabilidad a largo plazo a las decisiones y a las políticas públicas que se están implementando, y eso se dificulta cuando se presenta una acusación constitucional tan irresponsable como esta. Ahora, yo voy un poquito más allá. Yo creo que si uno se pregunta, ¿le hace daño al gobierno de Kast? Sí. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿para quién está trabajando Republicanos? Si no es para el presidente Kast. Y yo creo que Republicanos hoy día está trabajando para Johannes Kaiser y no para el presidente Kast. No veo otra explicación. Están tan tironeados ideológicamente por esas posiciones más extremas desde la derecha, incluso a lo que ellos representan, que se ven obligados a tomar esta postura porque creen a lo mejor que pueden perder electorado por ese sector, ¿no? A ver, pero yo creo derechamente que más que hacerle daño incluso al presidente Kast y a su gobierno, esta acusación le hace daño a Chile, debilita la institucionalidad fiscal de nuestro país, y eso al final del camino debilita también las bases de nuestra propia democracia. A ver, diputado Agustín Romero, mire lo que le dice Raúl Soto. Sí, siempre con su tono conciliador para decir aberraciones en contra de uno, como altanero, imposición. Mire, hay dos cosas. La primera, ustedes están trabajando para el partido de Kaiser. Pero o sea, lo dijo Longton ahora, ¿no? No, Longton habló de superioridad moral, pero ya fue ejemplo, más lejos Raúl Soto. A mí me da tanta risa que escucho al diputado Raúl Soto, que le tengo mucho cariño, pero el diputado Raúl Soto va a figurar un vagón de cola, el PMG de un vagón de cola del Frente Amplio del Partido Comunista, así que por ahí decirnos, atribuirnos a nosotros que con nuestros aliados naturales, con los que hacemos pactos parlamentarios, no vamos a trabajar juntos, sería ilógico. Yo lo asumo con total claridad y de cara al país, como me caracterizo. Sí, diputado. Ay, se nos cortó la comunicación con el diputado justo ahora. Se le cayó internet, diputado, parece. Bueno, en todo caso, este tema que genera, ¿no es cierto?, estas divisiones dentro del oficialismo también, porque ha quedado más que claro, ¿no? Se da en otros términos también, esto de, como decíamos, la derechita cobarde y todo aquello, ¿no? En todo caso, Catherine Martorell, ¿cómo recomponer las relaciones dentro de la derecha, entre Chile Vamos y
y republicanos y libertarios. Recuerdo dichos de Kaiser ayer, que criticaba no es su partido, pero al presidente de la UDI por el rechazo a un indulto general. ¿Está de vuelta el diputado Romero? ¿Sí, diputado? ¿No? Ya, que Sí. es una excusa para mantener uniformados perseguidos, muy molesto Kaiser con el presidente de la UDI. A ver, ¿cómo van a recomponer esto? Miren, lo primero es que sería importante recordar que los aliados o los partidos que están apoyando al gobierno no incluye al Partido Libertario. ¿Ya? Me parece que es importante que, pese a que, si bien en la práctica lo han hecho, ellos no se han considerado parte de esos partidos. ¿Ya? Para aclararlo respecto a la expresión de que son aliados naturales, bueno... Lo acaba de decir el diputado Romero, sí. Claro, entonces esos aliados naturales habría que recordárselo al Partido Libertario, porque ellos no son parte de los partidos que apoyan al gobierno. Y respecto a la derechita cobarde, yo ya lo he dicho varias veces, a mí ese poncho no me queda para nada. Nosotros somos un partido, por lo menos Renovación Nacional, que ha gobernado 2 veces de la mano del presidente Sebastián Piñera, que hemos tenido que tomar decisiones realmente valientes, enfrentar situaciones muy difíciles para el país, así que yo soy... orgullosa de haber sido parte de esos gobiernos, y de cobarde nada, de valiente todo. A ver, ahora sí, diputado Romero, ¿está de vuelta? No sé en qué parte me quedé antes que fuera censurado por los poderes fácticos. No, usted estaba hablando esto de de cómo el diputado Soto y del vagón de cola, y que ustedes no son vagón de cola de nada. Pero mire, yo lo que le digo es lo siguiente, como vuelvo a decir, nuestros aliados naturales son el Partido Nacional Libertario. Le acaba de decir Catherine Martorell, le acaba de recordar. Pero nuestro diario político está con ellos en todo caso. Y lo otro es que yo lo que quiero señalar es que cuando hemos hablado de esta acusación, nosotros no le hemos impuesto a nadie que la vote a favor o en contra. Lo único que hemos dicho solamente es que cada uno se hace responsable a quién fue a pedirle el voto, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, cuando a mí me dicen de repente que nosotros tomamos que es fácil estar en la posición que tomamos nosotros, ¿se escucha? Sí. ¿Ya? Yo quiero decir que nosotros durante los 4 años del gobierno del presidente Boric votamos en contra de los presupuestos del presidente Boric, votamos en contra de los reajustes, votamos en contra de las 40 horas porque sabíamos que iba a generar desempleo, votamos en contra del aumento del sueldo mínimo inorgánico porque iba a generar desempleo. Esas posiciones no son precisamente populares, y les dijimos, y la gente sabe por qué votamos. Y a pesar de eso, hoy día tenemos la bancada de diputados más grande del Congreso Nacional. Porque siempre fuimos de frente a la gente, diputado, y le dijimos qué es lo que opinamos, nos sentamos frente a la gente y le decimos por qué votamos de una manera. Diputado, y eso va a tener que ocurrir hoy día. Diputado, interesante la reflexión un poquito más de fondo cuando usted dice que el ideario que ustedes están cerca, ¿no es cierto?, y comparten con el Partido Libertario. ¿Por qué el Partido Libertario no hace parte del gobierno entonces? Eso pregúntele. No, eso ya no. Bueno, lo ha explicado varias veces Johannes, y eso es un tema que tienen que ver ellos. Pero nosotros, ¿qué le parece? Por ejemplo, ¿qué opina de eso usted? Pues yo vuelvo a decir, nosotros nos sentimos cercanos al Partido Nacional Libertario, con los que hemos hecho lista parlamentaria conjunta, con el partido incluso ahora cristiano también nos sentimos también cercanos en los valores que perseguimos, aunque también tienen votaciones distintas, pero compartimos ideales comunes. ¿Y se siente más cercano de ellos que de Chile Vamos? Es que con Chile Vamos yo creo que tenemos 95% de coincidencia, para así decirlo, o más, ¿ya? Y creo que en eso es lo que tenemos que centrarnos hoy día. Hay muchas más cosas que nos unen que las que nos desunen, especialmente en temas como el proyecto de reconstrucción, que es muy interesante, donde trabajamos en conjunto y hicimos una muy buena pega para sacar adelante esto en la Cámara de Diputados, y esperamos que en el Senado también avancemos con una propuesta, con un proyecto que es tan importante para volver a crecer y a poner de pie al país y para que Chile vuelva a ser grande otra vez. Bueno, a ver, no sé si... me dicen acá que me tengo que ir a comerciales. Bueno, a la vuelta solo quería contarles que acaba de aparecer la cifra de desempleo. Se salta otra vez por encima del 9%, su nivel más alto desde mediados del 2021. La tasa de desocupación nacional llegó a 9,4%. A la vuelta comentamos eso y más. Seguimos acá en El Primer Café. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de
cooperativapodcast.cl. Seguimos en este primer café de hoy. Estamos con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, con el diputado Agustín Romero, con el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, y con la secretaria general de Renovación Nacional, Catherine Martorell. Bueno, les comentaba antes de irnos a comerciales que sale la cifra del desempleo. Sube, ¿no es cierto?, 9,4% entre marzo y mayo y marca el máximo en casi 5 años. Van 41 meses consecutivos con una tasa sobre el 8%. Hay distintas explicaciones por qué, o porque crece la masa, de demanda de trabajo y también la debilidad del empleo, pero estoy segura que esta información, esta cifra va a generar reacciones en el contexto de la mega reforma, porque recordemos que uno de los aspectos de la mega reforma es el crédito al empleo, que si bien el ministro Quirós ha dicho que van a poner indicaciones para focalizarlo más, ¿no?, en la industria de la exportación y servicios, y así bajar el costo, que es muy alto, a menos de la mitad. En este contexto, otro dato más que se suma para la discusión de esta mega reforma: ¿cuánto influyen estas informaciones, estos datos, Lautaro Carmona, para tener más argumentos a favor de que esto es necesario de aprobar, por ejemplo, esta mega reforma? Cecilia, solo un par de cosas sin ningún ánimo de que no sea precisar la posición, la opinión y lo que es la experiencia nuestra. No nos reivindicamos ni postulamos en absoluto a hacer una actuación que ponga a otros como vagón de cola. Construimos el proceso de unidad en la diferencia, en el respeto a cada una de las identidades y tendencias. Por tanto, en esa condición se construye sin que nadie tenga la obligación de a priori seguir a otro que no sea exponer su propia mirada. Lo digo porque ese tema de concepto de vagón de cola aparece instalado aquí, digamos, sí. Y de repente surge este dicho popular del al tonto que tiene fuerza, digamos. Entonces alguien puede creer y construir, digamos, relaciones de ese tipo. Esa es otra mirada, Lautaro, para ver las alianzas. A propósito, ¿sí?, de lo que dijo el diputado Romero, que el PPD era vagón de cola del PC y del Frente Amplio. Sí. ¿Eso? Ya, ok. Así es. Ya. Es lo que escucharon todos los auditores, sí, que están detrás de este programa. Lo recuerdo por si acaso. Lo segundo, creo que hay que abordar con la integración de la opinión del mundo del trabajo cuáles son las medidas que se van a llevar adelante para revertir el crecimiento de la desocupación. Imaginar que las 40 horas, imaginar que el salario mínimo son factores de desocupación, y además agregar que se hacen cargo de la frase común: no alcanzamos a llegar a fin de mes, es estar postulando que la única forma que tiene el país de desarrollarse y tener indicadores económicos de crecimiento es a costa de los trabajadores, y como los salarios son en lo principal por debajo de los 700.000 pesos, es entonces no solo a costa de los trabajadores, sino de un nivel de explotación mucho mayor. No está escrito en ninguna tesis económica que el empleo estable, el salario digno, sean un factor per se contra el desarrollo y el crecimiento de la economía. Son estimulaciones incluso que fomentan potenciar el mercado interno, que fomentan la posibilidad de aumentos de productividad, etcétera. Entonces veamos el tema no sobre la base, porque lo que está marcando la mega reforma en el tema de beneficios a un sector, a los dueños del capital, es la negación para abordar cómo se resuelve el tema de revertir las tasas de desocupación. ¿Pero qué le diría usted a los dueños de las pymes y mi pyme cuando dicen no, nosotros no podemos contratar más gente porque es muy caro contratar? No, es que está planteada como propuesta nuestra un subsidio focalizado particularmente con preocupación en las pymes, una política de preferencia hacia las pymes que por lo demás dan la mayor cantidad de empleos, y entonces se puede consentir y convenir, y en eso hasta el propio mundo del trabajo organizado en la CUT tiene una posición constructiva, positiva y de
propuestas de solución. El tema está en la concentración de la riqueza, en imaginar que el chorreo es el factor de crecimiento y luego tomando nota de estos datos, de que la mayoría gana menos de 700.000 pesos y que no alcanza para que se llegue en un presupuesto familiar o doméstico hasta fin de mes, tenemos que actuar con un sentido país donde todas y todos los sectores y habitantes son parte del país, digamos, y no solo el mundo más concentrador de riqueza en este momento. Creo que es un argumento inequívoco para abordar el tema respecto al crecimiento de la economía de una forma más completa, integral. Ya. Diputado Romero, ustedes que votaron en contra justamente de las 40 horas, del aumento del salario mínimo, ¿sienten de alguna manera que estas cifras del desempleo les dan la razón y todo aquello? ¿Cómo se reafirma el argumento de ustedes? Diputado Romero, ¿está ahí o está muteado? Hola, ¿se escucha ahí? Ahí sí. Estaba muteado. No, a ver, mire, yo no quiero sonar altanero para que no se enoje conmigo el diputado Soto, pero cuando escucho al presidente del Partido Comunista proponer como solución aumentar la demanda interna como forma de hacer crecer nuevamente la economía, yo creo que estamos hablando de un modelo que, la verdad, las cosas que no sé en qué países está funcionando ese tipo de cosas, de verdad. Nosotros necesitamos tomar políticas en serio, o sea, un subsidio solamente enfocado en las pymes no es suficiente. ¿Ya? Nosotros tenemos que generar una política que no le aumente más los costos del trabajo. Se enfocan en las pymes, pero resulta que las grandes empresas donde se concentra la máxima cantidad de la inversión, lo que está haciendo hoy día es automatizar y está reemplazando mano de obra. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto del desempleo viene siendo advertido desde hace mucho tiempo por un economista que se llama David Bravo, que lo dicho es que no es republicano, por si acaso, para que no lo vayan a estigmatizar. Es un técnico, lo viene analizándose, por lo menos yo lo vengo escuchando hace 4 años, y no hemos tomado ninguna política en serio, por el contrario, aumentar costos laborales. Por ejemplo, hoy día hay una solución para avanzar en esa lacuna universal que no implica un aumento de los costos laborales, y están molestos, especialmente de la izquierda, porque esto se va a sacar de una parte del seguro de desempleo, que tiene un fondo importante hoy día que se encuentra garantizado para asegurar naturalmente la sustentabilidad del subsidio de desempleo. Entonces, el tema es cómo hacemos posible nosotros que contratar trabajadores sea atractivo, sea posible hacerlo. Acá nadie pretende que los trabajadores tengan sueldos de hambre, pero nosotros tenemos que hacer que la economía primero tenga que crecer para que vayamos avanzando hacia mejorar la calidad de la gente. Los países que les gusta muchas veces compararse a muchos chilenos, lo primero que hicieron fue crecer y después mejoraron sus condiciones y se fueron conquistando algún tipo de mejora. Pero no, la cosa no es al revés, es todas las mejoras sin crecimiento, porque eso no da. Entonces, una política salarial permanente no se hace a punta de subsidios porque no está funcionando. O sea, si alguien me dice que los subsidios que se entregaron para el sueldo mínimo mejoraron la empleabilidad o mejoran los subsidios al empleo, han mejorado las situaciones de empleo, que me lo demuestre, porque por el momento aparentemente no está ocurriendo. Y lo que sí está ocurriendo es que los costos laborales aumentaron, que las empresas se están despidiendo, que muchas empresas se están yendo a quiebra, ¿ya? Y además de eso, lo que está pasando hoy día en Chile es que tampoco veo de parte de la propia izquierda, que dentro de todo propició alguno de estos temas aumentando estos costos laborales, un tipo de, por así decirlo, de reflexión, de ir en el paso contrario, es decir, cómo nosotros generamos las condiciones para que exista hoy día interés por contratar trabajadores. ¿Y está de acuerdo usted con los anuncios del ministro Quirós de estas indicaciones para focalizar el crédito y bajar los costos, etcétera? Por supuesto, o sea, todo lo que signifique potenciar el proyecto, hacerlo más viable, hacerlo que haya más consenso, yo estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo de que también se incorpore un montón de gente que hoy día está fuera del mercado laboral con los contratos por hora. Obviamente que tenemos que generar ese tipo de condiciones con los resguardos permanentes y suficientes para que no se desvirtúe una jornada de trabajo, que es también que es importante, pero ya vemos que la izquierda está en contra de los contratos por hora. O sea, prefiere que la gente trabaje en negro, ponga un mantelito en la calle y venda cositas que compre en Mace. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo hacemos posible para que todos nos pongamos de acuerdo y pensemos pro empleo? Pensemos pro inversión, porque la inversión, el ahorro es lo único que va a generar finalmente trabajo para los chilenos. A ver, diputado Soto.
Bueno, primero déjeme hacerme cargo de lo que señaló anteriormente el diputado Romero. Yo creo que hasta altura ya todos me conocen y señalar con absoluta claridad que al menos bajo mi conducción el Partido por la Democracia jamás va a ser un vagón de cola de absolutamente nadie. Muy por el contrario, estamos en un proceso de recuperación de identidad desde la centroizquierda, desde el socialismo democrático, y desde allí vamos a tomar decisiones con absoluta autonomía, pensando siempre en el bien superior de nuestro país y de los chilenos y chilenas, y por cierto, conversando, escuchando, coordinándonos con el resto del progresismo cuando sea necesario, con respeto a las diferencias como acá se ha señalado. Por lo tanto, esas caricaturas al menos en esta etapa no aplican para nada, y yo espero lo mismo también en la derecha, esta derecha que está tan dividida, este oficialismo que está tan enfrentado. Parece una verdadera pugna por la hegemonía de la derecha la que existe entre republicanos, Chile Vamos y libertarios, y yo espero que ni Chile Vamos ni republicanos sean vagón de cola de Johannes Kaiser y los libertarios. Creo que Chile Vamos ha tenido la valentía de demostrarlo en decisiones que le han traído costos importantes en términos políticos, y yo espero que republicanos también se den cuenta a tiempo, si no van a ser arrastrados a posiciones mucho más extremas que le van a hacer daño a su propio gobierno y yo creo que también al país. Respecto de este tema en particular, evidentemente que estamos preocupados, sabemos que todavía es un comienzo del gobierno y todavía es temprano a lo mejor para empezar a pedir resultados, ¿no? Pero sabemos también que estamos en los tiempos de la inmediatez. Sabemos que se generaron muchas expectativas en campaña y que esas expectativas no están cumplidas, están lejos de encaminarse a una solución, y que la gente también tiene poca paciencia, ¿no? Y eso se está traduciendo hoy día en bajo apoyo en las encuestas, en bajo apoyo en las calles para el gobierno y para el presidente Kast. Hoy día estamos en una situación peor aún de la que teníamos antes en materia de desempleo, estamos en una situación peor aún de la que teníamos antes, así lo dicen las proyecciones en materia de inflación. Las proyecciones de crecimiento, según ha señalado el Banco Central, van a la baja, y por lo tanto, tanto en materia económica como en materia de empleo, tenemos una situación muy preocupante. Bueno, ¿cómo encaminamos una salida? Creo yo, no en esta pugna de tesis, ya de tratar de imponer una visión sobre otra y llevando la economía a la batalla cultural e ideológica, como acá se pretende hacer, ¿no? Sino que yo creo que llegando a consenso y buscando equilibrios, ¿no? Yo creo que el crecimiento no es incompatible con políticas públicas que busquen también equidad y distribución. Son necesarias, deben complementarse y hay que buscar equilibrio. Subir el salario mínimo, ¿verdad?, o mejorar las condiciones de vida de los trabajadores no tiene por qué ser incompatible tampoco con el adecuado resguardo y dar garantías de protección a las pymes y a los emprendimientos que son el motor de la economía de nuestro país. Sin ir más lejos, le pongo un ejemplo. Cuando el gobierno anterior del presidente Boric quería subir el salario mínimo, nosotros frenamos esa iniciativa desde el PPD en conjunto en su momento con la Democracia Cristiana, exigiendo a nuestro gobierno que implementara subsidios de protección para las pymes. Claro, ahí el diputado Romero dice que me prueben que eso generó más empleo. Probablemente no, pero al menos ayudó a proteger y resguardar el empleo, y eso yo creo que de por sí es algo positivo. Ahora, si queremos generar más crecimiento, más inversión y que eso genere empleo, nosotros estamos absolutamente abiertos y disponibles para ello, en la medida, por cierto, que también se resguarde la viabilidad fiscal de las propuestas que se están haciendo para generar ese efecto, ¿no? Y en este caso particular tenemos una mega reforma que promete crecimiento e inversión, pero por el otro lado compromete el fisco por muchos años, claro, y eso lo ha señalado con absoluta claridad el Consejo Fiscal Autónomo. Pero en cuanto al desempleo y a lo caro que representa hoy contratar, según algunas teorías, ¿no es cierto? Y en ese sentido, dentro de esta mega reforma está el crédito, el empleo, que es en este momento, con estas argumentaciones, es más necesario que nunca, le pueden decir. Entonces, ¿por qué se están oponiendo? Etcétera, etcétera. A pesar de que el ministro Quiró dice que va a focalizar, o sea, ¿se suman argumentos, cree usted, diputado, para insistir en que la oposición tiene que votar a favor de esta mega reforma?
A ver, es que ya la votación de la idea de legislar ya se produjo. No, Ahora sí, lo que pero viene, en ahora lo que particular. viene es ahora lo que viene es la discusión en particular. Y ahí lo que corresponde es que se analice cada propuesta, cada medida por separado en su respectivo mérito. Y por cierto que habrán cosas que podrán evaluarse de forma positiva en la medida de que también el gobierno se abra a incorporar la visión de la oposición para eventualmente mejorar Pero esas ¿cuál sería la propuestas propuesta del PPD para, por ejemplo, solucionar el tema del alto desempleo? A ver, hay distintas fórmulas posibles, ¿no? Yo creo que acá lo importante, Cecilia, insisto, es que nadie crea que su propuesta es una verdad absoluta inalterable, ¿ya? Yo creo que acá la senadora Paulina Núñez, presidenta del Senado, ha tenido una iniciativa que yo considero muy positiva, que es que ha logrado de alguna forma hacer entender al Ejecutivo que hay que pausar un poco la tramitación, armar una mesa técnica, escuchar desde ahí las voces de los expertos y después construir un acuerdo político que sea consecuencia de ese consenso técnico, no es al revés. ¿ya? Pero no hay una propuesta concreta, digamos. Yo creo hay varias, y la hemos presentado al ministro Quirós, pero no nos creemos con la verdad absoluta. Yo creo que acá lo que hay que hacer es buscar equilibrios, conversar y tratar de generar un pacto económico, social y pro-empleo, pero un pro-empleo que sea no solamente pro-empleador, sino que busque los equilibrios para que los trabajadores tengan también las mejores condiciones. ¿Y el trabajo por horas está de acuerdo o no, diputado? Mire, yo creo que los tiempos que vivimos, ya las formas de trabajo han ido mutando y variando mucho y por lo tanto las normas laborales se tienen que ir adecuando. El punto es que nos quieren llevar a un extremo de flexibilidad absoluta sin ningún tipo de resguardo y protección para los trabajadores y eso también es llevarlo, creo yo, a un absurdo que no es bueno. Yo creo que hay que buscar equilibrio, yo creo en la flexibilidad protegida, como lo define la Organización Internacional del Trabajo, es decir, podemos ir flexibilizando normas para generar mayor dinamismo en el mercado de trabajo, sí, pero tomando ciertos resguardos para que esto no se transforme en un abuso. A ver, Catherine Martorell, desde Renovación Nacional, desde Chile Vamos, recordemos que ustedes sí participaron en la votación para el aumento del salario mínimo, ¿verdad? Y de las 40 horas, contrariamente al Partido Republicano. En ese sentido, estas cifras de desempleo, el diputado Romero decía, bueno, es que contratar es muy caro, una de las razones. ¿Qué dice usted? A ver, lo primero es señalar que en estos acuerdos que hubo se fueron modificando las cosas, que eso es importante recordar también, y que eso es parte de el haberse sentado a la mesa y llegar a un acuerdo. O sea, las 40 horas no se aplicaron de un día hacia otro, sino que se hizo también en conjunto con los gremios, se trabajó con el mundo empresarial también, y eso es parte de las políticas de los acuerdos, digamos, para buscar que finalmente los proyectos de ley que van a salir igual, salgan de una manera en que el impacto que puedan generar sea el menor posible. Yo creo que es importante ahora avanzar en la reforma, tal como lo estábamos conversando, dado que necesitamos activar la economía y es evidente que lo decía el diputado Soto, todavía es muy pronto para evaluar al gobierno y por eso es que el gobierno ha hecho una propuesta de reforma, de reconstrucción, pero que tiene muchos aspectos económicos, cuyo objetivo es quebrar esta tendencia a la deuda que está teniendo el país y al no crecimiento. Entonces yo pienso que es importante avanzar rápido en eso, para que podamos tener resultados más positivos en el futuro, porque lo que hemos hecho hasta ahora evidentemente nos ha llevado a donde estamos. Y toda esta gente, todas estas personas que no tienen trabajo, que están desempleadas, no pueden esperar, ¿no es cierto?, hasta que se apruebe una reforma, que entre en vigencia, que empiece a tener los resultados. ¿Qué se puede hacer al corto plazo para esas personas? Mire, hay una propuesta bien interesante que tenía el programa de Evelyn Matei, que estaba enfocado particularmente en las mujeres, que yo creo que podría ser considerada por el gobierno también, que es un subsidio a la contratación formal de mujeres por los primeros 6 meses, un subsidio directo de 200.000 pesos a la contratación de mujeres de manera formal. Yo creo que ese es un buen impulso prosperar que se puede conversar. Y prosperar independiente de la mega reforma.
Independiente, claro, independiente de la mega reforma, o sea, buscando medidas de trámite rápido y no ni siquiera necesita hacerse por ley. Yo pienso que son medidas que se pueden ir adoptando y que pueden ir apoyando esta necesidad de aumentar el empleo, sobre todo femenino, el empleo formal. Bueno, ese es uno de los temas de actualidad. El otro tema tiene que ver con la otra propuesta que se ha surgido a propósito de la tragedia, ¿no? Que la muerte de este niño de 12 años después de una encerrona en San Bernardo, ¿verdad? Y esto ha generado que vuelve a la palestra el tema de bajar la edad de responsabilidad penal, ¿no? Y hay propuestas, ¿no es cierto?, que ya una del senador Lonton justamente. Es efectivamente que estamos impulsando con mucha fuerza. Que consiste que subir las penas entre 14 y 16 años, dijo él, los menores de edad que cometieron un delito tan brutal como pueden tener penas de hasta solo 5 años. Y si tienen entre 16 y 17, las penas son de hasta 10 años. Pero pueden salir con 5 años, efectivamente. Claro, efectivamente, sí. ¿No? Entonces, ellos, la propuesta es aumentar las penas de esa manera, en esos tramos, las penas actuales, aumentarlas. Pero también hay otras propuestas en bajar la edad, ¿no es cierto?, aún más. En ese sentido, me dicen que me tengo que ir a comerciales. Les dejo planteado el tema. A la vuelta reflexionamos sobre aquello. ¿Les parece? Ya volvemos. Perfecto. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de este martes 30 de junio con el presidente del PPD, Raúl Soto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, la secretaria general de Renovación Nacional, Catherine Martorell, y el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero. Antes de irnos a comerciales, estábamos conversando sobre esta idea de rebajar, ¿no es cierto?, la edad de responsabilidad penal, que a propósito del impacto y de la conmoción pública que generó el caso de este niño de 12 años ahí en esa encerrona en San Bernardo. Ya hay propuestas de ley, el gobierno se ha manifestado abierto a revisarlas, todos coinciden que algo está fallando y hay, como ya lo decía recién, uno de los proyectos es el del senador Lonton y que el gobierno dice que podrían apoyar ese proyecto, pero hay otros sectores que piden que se baje aún más, ¿no es cierto? Una reflexión al respecto sobre qué tanto puede servir o no aquello, teniendo en cuenta que se habla mucho de la necesidad de reinserción. También recordemos que se creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, ¿verdad?, que está funcionando hace poco en reemplazo del Sename. Estaba hablando Catherine Martorell al respecto. A ver, Catherine, ¿cuáles serían los argumentos para que un cambio como estos pudiera tener un efecto concreto en disminuir este tipo de actos de adolescentes? Mira, desde mi experiencia como ex subsecretaria de Prevención del Delito ocurría mucho que y sigue ocurriendo, que los menores de edad son utilizados por mayores de edad para cometer delitos y delitos muy graves. La propuesta que ha hecho Renovación Nacional y que ha hecho Andrés Lonton, que nosotros apoyamos, es efectivamente aumentar las penas, pero en ciertos delitos, no en todos los delitos. Ya es una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Estamos hablando en casos de secuestros, de sustracción de menores, violación de persona menor de 14 años, en fin, son parricidio, homicidio. ¿Por qué? Porque efectivamente una persona que hoy día tiene 17 años y 11 meses comete este tipo de delitos y finalmente a los 5 años puede salir en libertad. Y otra cosa que ocurre es que se desaparece, digamos, todo el prontuario de la persona. Entonces eso es finalmente un incentivo para cometer este tipo de delitos. ¿Y quiénes son los que más lo incentivan? Los adultos, que luego los terminan llevando como soldados. Entonces aquí es importante avanzar en esta materia, sobre todo cuando hablamos de estos delitos más gravosos, pero también yo no dejo de lado la reinserción. O sea, yo creo que son dos temas que hay que trabajar de forma conjunta
pero no podemos seguir tapando el sol con un dedo. Es evidente que el tipo de delitos que estamos teniendo hoy día, la edad de quienes lo están cometiendo, requieren ya una reforma. A ver, diputado Romero, ¿qué opina usted? Y recordemos que está la otra propuesta, o sea, la otra idea de rebajar incluso a los 13 años para que puedan ser imputables por la comisión de delitos. A ver, en esto yo estoy 100% de acuerdo con Catherine Martorell. Efectivamente, ese proyecto es un muy buen proyecto y nosotros lo aprobamos, lo hicimos como si fuera nuestro, en el sentido lo apoyamos con mucha fuerza, con mucha pasión, porque nos parece que es fundamental. Yo tengo un caso en mi distrito que es palpante esto, que es el caso de un ciudadano francés que vivía cerca de mi casa, más encima que lo mataron, lo acuchillaron frente a su familia, menores de edad. El profesor, me acuerdo perfecto. Ese caso es horroroso y evidentemente que frente a esa situación, cuando tú tienes menores de edad que asesinan o manipulan armas como si fueran profesionales, la respuesta que tiene que dar la sociedad no es tratarlos como niños. Lamentablemente no es así, sino que hay que darles una respuesta penal efectiva, también ejemplificadora, también como lo establece la Convención. Entonces? Mire, a ver, esto es discutible. Yo lo que quiero decir, 12, 13, la edad que corresponda en un debate democrático que tenemos que tener, pero claramente las personas que están escuchando y que han sufrido ataques muchas veces o actos delictuales, lo primero que le dicen diputado, y lo peor de todo es que eran puros cabros chicos. Eso es lo primero que te dice la gente en la calle. Eso es lo que se siente. Entonces, claro, hoy día ellos actúan con una total impunidad. Obviamente los adultos que están detrás de eso también tienen que pagar de manera más agravada, como se está estableciendo hoy día, pero nosotros necesitamos que ese proyecto avance y el debate sobre la rebaja de la edad, en mi caso particular yo me inclino a votarlo a favor, digamos, en la medida también en que nosotros tengamos centros de detención que también cumplan condiciones de generar la reinserción, pero sí que sean rigurosos, ¿no? Porque lo que no puede ocurrir es lo que estaba pasando hasta hace poco tiempo, que probablemente Catherine Martorell, con su experiencia como subsecretaria, pueda comentarlo, pero haberlos tenido mezclados con niños que eran inocentes, que están en otra situación, en casas que no tenían las condiciones de seguridad para que realmente esto fuera un castigo. Y por tan poco tiempo, evidentemente que esa situación irrita a la sociedad en su conjunto. Y no solamente eso, hay otro proyecto del senador Esquella que también implica aumentar las hipótesis de legítima defensa respecto de personas que son afectados con encerrona. Entonces, acá el tema de la delincuencia, y particularmente cuando actúan menores de edad, no tiene solamente un camino. No es la rebaja de la edad de la responsabilidad penal lo que va a solucionar el problema. ¿Hasta qué edad rebajaría usted? Es que, vuelvo a decirte, Cecilia, eso no es el tema en conjunto. Yo creo que hay que conversarlo 12, 13, 14, ¿por qué no 10? Bueno, son cosas que tienen que ir conversándose para que realmente lleguemos a un consenso con psicólogos, con especialistas. En general tomemos una buena decisión. Yo no soy un experto en seguridad, no es mi fuerte, pero sí tiendo a empatizar profundamente con aquellas personas que me dicen en el distrito, mire, el que me asaltó, el que robó, el que hizo el abordazo, los que hicieron estos famosos turbazos, eran puros cabros chicos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta situación no siga quedando impune? Yo creo que es el desafío que tenemos que tomar. ¿Qué opina Lautaro? A ver, Cecilia, voy a darte mi opinión, pero antes preciso del debate anterior, para que no se instale una caricatura de que una fórmula de proteger la estabilidad y el nivel de salario de los trabajadores chilenos y chilenas o que trabajan en este país sea, digamos, quienes paguen el costo cada vez que la economía tiene vaivenes en contra. Y no está demostrado en ninguna parte que significan estos factores el factor desequilibrante desde el punto de vista del crecimiento de la economía. Aquí lo que falta es más inversión, no es la tarea de quienes están en el mundo del trabajo. Ahí falta, digamos, agregarle valor, digamos, a una serie de productos que son de primera línea de mercado hoy día en el mundo. Estoy pensando en el litio o el mismo cobre, agregarle valor e integrar, digamos, nuevos trabajadores allí. Es decir, no se puede remitir en una caricatura de que con el aumento o la capacidad de demanda en el mercado interno se resuelve la economía. Es una economía que por lo demás es economía abierta, o sea, nadie está poniendo en discusión quién va a hablar de autarquías hoy día, digamos, en ninguna parte del mundo.
Entonces, pero no se presente eso para justificar que el costo de cualquier sensibilidad económica la deban pagar los trabajadores. Creo que lo que aconseja es una mesa tripartita entre trabajadores, empleadores y el propio gobierno, y entreguen propuestas serias recogiendo esas opiniones. Podremos salir adelante en un plan que sea de verdad, de industrialización, de avance tecnológico, etc. Eso en cuanto al mercado del trabajo, ¿verdad? Exactamente. Ya. Y en este tema me parece un tema, yo lo asumo con la gravedad que creo todos le damos a un hecho tan tremendo como fue la muerte del niño de 12 años en una operación de un grupo juvenil, digamos, una pandilla que lleva adelante, digamos, y hay mediante las grabaciones una cantidad de hechos de acoso porque portan armas, etcétera, etcétera. Creo que este tema hay que tratarlo con toda la drasticidad que significa la gravedad del hecho. El debate, si hay que bajar aún más, digamos, la edad, está planteado, está abierto. Yo no me cierro a que argumentos mediante que digan que efectivamente la edad va a ser clave para limitar, disminuir, ojalá alguna vez extinguir este tipo de delitos. Bueno, pero que vengan y opinen, digamos, los que tienen el dominio de la especialidad, y abrámonos a ese debate. Lo que sí creo es que esto requiere una política integral, si no es de nunca acabar. Una política integral que significa la perspectiva de la reinserción en los años que correspondan, pero sobre todo la prevención. Tratar de evitar que por la vía del remedio, de los soldados, de la moda, de lo que sea, que sean grupos y grupos de muchachos muy niños y muy jóvenes se involucren en esta actividad delictual que lo está llevando a una autodestrucción a costa de afectar la vida de las otras personas, digamos, que son crímenes atroces, porque pareciera que el discernimiento de un delincuente muy muchacho pierde proporción, y entonces vemos cosas horribles. Entonces yo estoy porque hagamos un debate integral del punto de vista del delito mismo, pero también del tema de la educación, de la salud, de temas que van a estar luego acompañando o ayudando, digamos, a que esta cosa tenga un tipo de salida hacia adelante. Diputado Soto. Sí, yo creo que llegó la hora de revisar, modificar y fortalecer nuestra normativa en materia de responsabilidad penal adolescente. Creo que hoy día los menores de edad no solamente están siendo utilizados por los delincuentes mayores de edad, dadas las bajas penas que hay, sino que también están cometiendo delitos de forma grave y cruel por voluntad propia, y en plena conciencia de lo que están haciendo, ¿no? Y eso es un hecho que hay que reconocer y que a estas alturas necesitamos modificar con sentido de urgencia. Creo que no hay que cerrarse a ninguna posibilidad, hay que estudiar de forma seria todas las alternativas. Algunas pueden ir por el camino de robustecer o aumentar las penas, de manera tal de desinhibir este tipo de delitos tan graves cometidos por menores hacia el futuro. Otra puede ser revisar efectivamente la edad de la responsabilidad penal. Algunos proponen bajarla. Sí, yo creo que todas las alternativas tienen que estar sobre la mesa, o sea, no y ver se cierra técnicamente. No, absolutamente no. Yo creo que hay que estar abierto a todas las posibilidades en la medida que se genere un consenso técnico respecto de cómo, como país, resguardamos mejor a los ciudadanos de este tipo de delitos. Lo que está claro es que con la normativa actual no hay un desincentivo suficiente o un reproche social y penal suficiente para que los menores no cometan, verdad, con total impunidad este tipo de delitos tan graves, y eso es algo que como sociedad necesitamos revisar, y como mundo político tenemos que estar absolutamente abiertos a aquello. ¿Pero se imagina un niño de 12 años que en la cárcel?
Yo creo que una salida razonable es la que está planteando a lo mejor la propuesta del diputado Longton. Creo que una salida intermedia que más tiene que ver con revisar las penas, que no propone una baja tan drástica, y me parece un camino razonable sobre el cual se puede abrir perfectamente una conversación. Uh-huh. Bueno, eso es en cuanto a este proyecto. Y está también lo que acaba de mencionar el diputado Romero respecto a la legítima defensa privilegiada en caso de ser víctima de encerrona. ¿No es así, diputado Romero, lo que se está planteando desde el Partido Republicano, desde el senador Esquella? Bueno, efectivamente es una alternativa también que hoy día tengamos la posibilidad de que ningún hecho, digamos, de defensa en el marco de un pero para eso se debería autorizar el porte de armas. No solamente eso, es que yo en eso soy un poquito más cuidadoso, ¿eh? Porque el porte de armas, yo soy partidario de que la gente tenga armas en su casa, debidamente inscritas, con las regulaciones que correspondan, pero no creo que los chilenos tengan que andar armados en sus autos. Eso, ¿y cómo sería la legítima defensa? Pero es que básicamente hay un tema de necesidad racional del medio. Supongamos, todos vimos la experiencia de esa familia en Quilicura que iban en el auto y atropellaron a 2 personas que trataban de hacer un abordazo. No sería extraño que alguien dijera, oye, es necesario que tú pases por el camión por encima del auto y atropelles a todos los que están adentro. En el caso de un abordazo en la carretera, si tú vas en el auto y se te paran 4 personas apuntándote y tú pasas por encima con tu auto, ¿cuál es el estándar? ¿Estuvo bien que hayas pasado por encima de la gente? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, en el fondo, de una otra forma, es que si tú te ves en la posibilidad de poder arrancar, y eso implica que eventualmente se produzca un daño a la persona que te intenta agredir, tengas una protección penal que te salve. No significa que andes atropellando a la gente, pero claramente, y yo lo digo como cualquier chileno, si voy en el auto y veo que se me va a bajar 2 personas, yo los paso por arriba y los voy a ir a dejar a la comisaría de Colina arriba del capó, me importa un bleo. Pero eso yo creo que finalmente tiene que tener una protección. Cuando uno va en un auto, hablo por mi señora, hablo por mi mamá, gente así, claro, que no tiene cómo defenderse, digamos, de una agresión de esas características. Lo único que le queda es arrancar, y si en esa acción eventualmente implica que el delincuente sufra incluso la muerte, tiene que haber una protección para la víctima, creo yo. Eso es lo que yo señalo. Por eso, para mí es bien indignante escuchar en el fin de semana que algunos personeros como Valdo Andrade decían que estos niños que arrastraron a este niño de 12 años, que son delincuentes, no son víctimas. ¿Te fijas? O sea, esos delincuentes hay que tratarlos como tal. ¿Te fijas? No, entonces se mira, ojo, que también son víctimas, ¿no? Porque ahí es cuando tú empiezas a bajarle un poco la gravedad a estos temas. Y a la gente le da rabia. Porque hoy por hoy, por lo menos yo te diría que de los 10 hechos delictuales que me comentan en mi semana distrital, al menos te diría que 8 son menores de edad. ¿Y qué pasó con esos menores? ¿Cómo llegaron esos menores de edad a esa situación? Ese es otro tema. Pero hoy día me preocupa también proteger a las víctimas. Pero yo efectivamente comparto lo que se ha hablado en términos generales en esta mesa. Creo que en esta conversación tiene que haber reinserción, tienen que haber lugares especializados para que efectivamente se cumpla la condena, pero también existe la posibilidad porque de que el día que cumplan estos 10 años y ojalá más tiempo en la cárcel, salgan y puedan hacer algo de su vida, ¿ya? Pero naturalmente que yo me centro hoy día en lo que están padeciendo miles de chilenos que se ven hoy día afectados por crímenes graves. Lo dice el diputado Soto y le encuentro toda la razón. En esta ley que tiene que promover el diputado Longton, en esa época, hoy día senador, estamos hablando de violación, secuestro con resultado de muerte, de homicidios en formas atroces. O sea, aquí no estamos hablando de un niñito que se robó unas láminas del Mundial, pues estamos hablando de cosas graves. Entonces, frente a esas situaciones, ¿cuál es la respuesta que vamos a dar penalmente? Claro. Y en eso también compartiendo lo que yo creo que se plantea acá,
de que tengamos una discusión sumamente técnica, porque estas cosas no es como las materias económicas que uno puede a lo mejor retroceder o hacer o cambiar las cosas. Acá hay vidas, acá hay una política criminal, son otras cosas, y por eso yo aquí lo único que le diría a Lautaro Carmona, que le encuentro toda la razón en lo que ha dicho, es que ojalá que convenza a sus senadores para que voten a favor ahora del proyecto, porque en la Cámara de Diputados el Frente Amplio y el Partido Comunista votaron en contra de este proyecto. Entonces, ojalá que los convenza y con ese mismo espíritu, que me parece súper valioso, los convenza de que demos una señal sumamente clara a los chilenos, que estamos con ellos y no con los delincuentes. Lautaro, ¿quiere decir algo? No, pero ahí no sé, está todo bien, salvo cuando tratamos de hacer una pequeña distorsión. Hay que estar con las víctimas, no con los delincuentes. El Partido Comunista no está con los delincuentes. Pero votaron a favor o en contra, Lautaro, por eso le pregunto. El Partido Comunista está a favor de los derechos de las personas y está por construir una convivencia en la diferencia más absoluta, si lo quieren, desde el punto de vista político, religioso, deportivo, pero el respeto a cada cual. Y sobre esa base actuar en consecuencia en todo lo que es la política penal frente a los delitos que, vuelvo a insistir, son de máxima gravedad. Si no actúa el Estado con una medida que integre a todas las partes y recoja todas las opiniones, la verdad que esta es una batalla que podemos tomar una medida y se va a profundizar otra, entonces mejor, más allá de tratar de poner la pelota en el otro lado, abordarla con la seriedad y la integridad que requiere. Bueno, temas que se vienen, vamos a seguir intercambiando opiniones seguramente. Le doy las gracias a Raúl Soto, presidente del PPD, Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, Catherine Martorell, secretaria general de Renovación Nacional, y Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Que estén muy bien, muy buena semana. Muchas gracias. Que tengan buenos días a todos. Chao, Que chao. vaya bien. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.